Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias. Buenos días, Lucas, y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada del Foro Potencia, que se celebra por el auspicio de TPI, editora de la revista Potencia. La jornada de hoy la dedicaremos a la normalización y a las normas, herramientas fundamentales en la industria de hoy en día y yo diría que en la vida cotidiana y actual, y que sin embargo su importancia y trascendencia es bastante desconocida de una gran parte de la sociedad. Nadie mejor para hablar de normas y de normalización que Javier García Díaz, director general de la Asociación Española de Normalización, UNE, quien además conectará las capacidades de la normalización con su importante papel en la vigilancia tecnológica y en la inteligencia competitiva, tan fundamentales, yo diría que básicas, en la actividad, desarrollo y presencia en los mercados de las empresas españolas. Javier es, además de director general de la Asociación Española de Normalización, vicepresidente del Comité Europeo de Normalización Electrotécnico, CENELEC, y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Normalización, ISO, que son las dos organizaciones que generan y coordinan la normalización en el ámbito europeo, CEN, y en el ámbito mundial, ISO. Javier es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene además un posgrado en Administración de Empresas y Dirección de Marketing, así como un máster en Gestión de la Innovación, habiendo además realizado numerosos estudios diplomáticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Javier, muchas gracias por tu colaboración y tu presencia en el Foro Potencia y te cedo el uso de la palabra cuando quieras. Adelante. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al Grupo TPI y a la revista Potencia por invitarme a participar en este foro. La verdad es que estamos en momentos en los que iniciativas como esta pues nos ayudan a poner el foco en mirar hacia adelante, ¿no? En la recuperación de esta crisis y en ver cómo podemos, bueno, pues dar a conocer herramientas como esta que os voy a compartir en el día de hoy, que es la normalización, para ayudarnos a recuperar esa normalidad, esa maravillosa normalidad que despreciábamos o que no valorábamos adecuadamente cuando la teníamos y que ahora de repente pues es tan deseada, ¿no? Con la presentación que voy a hacer ahora y el debate posterior, como decía Ricardo, pues la idea es dar a conocer un poco más esta actividad de normalización. Normalización que es una palabra rara, pero que últimamente está muy de moda, ¿no? Con aquello de precisamente volver a la normalidad, pero no, esto no va de eso. Esta normalización no es esa, es otra. Es una herramienta que bien utilizada puede ser muy potente a efectos de, como comentaba Ricardo, pues servir de vigilancia tecnológica, a efectos de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva para las organizaciones y también a nivel país, a nivel sector. Y de hecho el sector construcción, que entiendo que es uno de los principales a los que nos dirigimos a través de este foro, pues es uno de los más avanzados en el uso de esta herramienta de la normalización. No sé si me van a lanzar la presentación para que pueda ir pasándola. Ahí estamos, fenomenal. Me voy a apoyar, como he dicho, en esta pequeña presentación para presentar un poco lo que es la entidad UNE y cuáles son sus actividades. Y lo primero, pues como en todo, como cuando uno entra en una casa invitado, pues es presentarse, ¿no? ¿Qué es UNE? Lo ha dicho Ricardo. UNE es la Asociación Española de Normalización, pero efectivamente UNE no es el acrónimo de Asociación Española de Normalización. UNE es el acrónimo de Una Norma Española. ¿De dónde viene entonces este desencuentro, ¿no? Entre UNE y la denominación oficial de la asociación? Pues viene precisamente de la segregación de las actividades que realizamos hace poco más de 3 años de lo que era la antigua Asociación Española de Normalización y Certificación, conocida como AENOR.
tuvimos por obligación legal que separar las actividades de normalización de las actividades de certificación y de laboratorios de ensayo que desarrollaba la entidad hasta el año 2017, todo bajo el mismo tejado. Y en aquel momento pues, se tomaron las decisiones de mantener la denominación AENOR, la marca comercial AENOR para las actividades de certificación, que es por lo que es conocida, la ISO 9000, la marca AENOR de producto, etcétera, etcétera. Y al organismo de normalización, pues a la Asociación Española de Normalización, ya sin su segundo apellido, certificación, pues no nos rompimos mucho la cabeza y decidimos denominarle pues por el nombre de su principal producto y por el que es más conocido, que es las normas UNE. De ahí viene su nombre. Pero, ¿qué es verdaderamente, ya profundizando, UNE? Pues UNE es el organismo nacional de normalización. UNE es la entidad responsable en España del desarrollo de las normas técnicas, de los estándares. Y no porque, bueno, pues nos hayamos dado ese paso adelante individualmente, no, por designación del Gobierno, por designación del Ministerio de Industria. UNE es el miembro español y es el canal que facilita la participación de las empresas españolas, de las organizaciones españolas de todo tipo, en los foros europeos e internacionales en los que se están desarrollando los estándares que definen la evolución de los mercados. Me imagino que organizaciones como la ISO o como el CEN pues son más conocidas. ETSI es la organización europea responsable de los estándares en el ámbito de las telecomunicaciones. También aparece ahí en la imagen COPANT, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Pues bien, UNE es el miembro español de todas estas organizaciones y, como decía antes, es el canal para poder facilitar la participación de los expertos y de los profesionales de vuestras organizaciones, de vuestras empresas, en el desarrollo de estándares europeos e internacionales. Pero UNE no somos las 70 personas que trabajamos para la organización. UNE es una red multisectorial de los sectores económicos del país con la implicación directa de las administraciones públicas. A mí siempre me gusta decirlo, es un modelo pionero de lo que se denomina hoy o más recientemente colaboración público-privada. Lo que podéis ver en la diapositiva pues son los logotipos de las entidades que componen la junta directiva de UNE. Y como podéis ver ahí, pues hay una variedad absoluta, pues desde los sectores, el sector de la climatización, de los detergentes, la patronal de las compañías eléctricas, el sector de la alimentación y, por supuesto, también veis el logotipo de Seopan, Ricardo, ahí abajo en la penúltima línea. Y también tan importante como la representación de los sectores privados es la representación de las administraciones en nuestros órganos de gobierno. Aparece ahí el logotipo del Ministerio de Agricultura, pero junto con el logotipo del Ministerio de Agricultura también, por supuesto, el Ministerio de Industria. También forman parte de nuestra junta directiva el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad. De tal manera que nuestras actividades, sí lideradas por los intereses del mercado, por vuestras organizaciones, cuentan con un reconocimiento y con un apoyo institucional muy importante del Gobierno y de los ministerios en concreto que he mencionado. Algunas cifras para hacernos una idea del orden de magnitud de los desarrollos que se hacen anualmente. Pues anualmente, el año pasado, por ejemplo, hemos publicado 1.860 nuevas normas. Estas normas se desarrollan en comités técnicos de normalización, pues 219 que teníamos funcionando hasta el año pasado. De todas estas cifras, que yo la verdad es que no sé si son muchas o son pocas, depende de quién lo mire y en qué contexto, pero lo que es claro es que son las que necesitan vuestras organizaciones, porque, como os he dicho antes, las normas no las hacemos las 70 personas que trabajamos para la Asociación Española de Normalización, las hacen los más de 12.000 expertos de vuestras organizaciones, de todas las empresas
centros tecnológicos, universidades y también funcionarios de la Administración española que participan en su elaboración. Pues bien, de todas estas cifras, la que más quería destacar posiblemente un par de ellas. Por un lado, el hecho de que prácticamente el 80% de ellas son de origen europeo. Es decir, lo que esto representa en términos de armonización y de acceso al mercado de la Unión Europea y más allá, porque en Censenelec y ETSI somos miembros 34 países. Pues es muy potente en términos de acceso y de armonización de las exigencias de acceso a ese mercado. La otra cifra que quería destacar son las 127 responsabilidades internacionales. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos viendo cómo vuestras organizaciones descubren en esta herramienta que es la normalización una vía para influir en el desarrollo de los futuros mercados. Y eso es de lo que hablaré un poquito más en detalle posteriormente a la hora de desarrollar el concepto de inteligencia competitiva. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece, de alguna manera, ese retorno por la inversión que están haciendo la industria española en el desarrollo de esos estándares? Pues las tres principales pues tienen que ver con en primer lugar, seguridad y fiabilidad que demuestra el cumplimiento de estas normas, tanto a los clientes, ya sean a los usuarios finales, al consumidor, como a la propia administración pública que confía en el contenido de esos documentos, de esas normas y las toma, como pone en el segundo punto, para demostrar el cumplimiento de la legislación. Más de 2.000 normas UNE están citadas en legislación sobre construcción. Y los ejemplos son numerosísimos. El Código Técnico de la Edificación, el Código Estructural que está por llegar, etcétera. Numerosísimas referencias directas en legislación, pero también indirectas en el marco regulatorio europeo. Por ejemplo, la Directiva Europea de Seguridad de las Máquinas no cita explícitamente las normas, pero son cientos de normas europeas adoptadas por UNE en español las que sirven para demostrar el cumplimiento con esa legislación europea. Y por último, pues lógicamente en lo que tiene que ver con materiales, productos de la construcción, pues la verificación o la demostración del cumplimiento de unas prestaciones determinadas que aportan nuevamente esa confianza a las partes que participan en esas transacciones comerciales. De algún modo, una evolución natural que ha habido también de la actividad de normalización y que nuevamente presenta ventajas e intereses y un retorno a esa inversión que hace la industria en la actividad de normalización ha sido una evolución natural de lo que era y de lo que es mayoritariamente la actividad de normalización en términos de poner orden en lo que ya está en el mercado. Pues siempre se utiliza además esa idea de que, bueno, pues las normas en general y la legislación por descontado, que es todavía bastante más laboriosa, pues siempre van por detrás del mercado verdaderamente, ¿no? Pues una evolución que ha habido fundamentalmente en los últimos 5 años desde que la Unión Europea lanzó el programa de investigación Horizonte 2020, ha sido un cambio de paradigma de tal manera que como la Comisión estaba obsesionada con hacer llegar al mercado un mayor número de resultados, una mayor cantidad de resultados de la inversión que se estaba haciendo en proyectos de innovación, encontró en las normas y en la normalización un canal para juntar los resultados de los proyectos de innovación con el mercado. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Estamos llevando el proceso de normalización aguas arriba hasta la sala de innovación. Y UNE está participando en los últimos 4 años, está participando en más de 50 proyectos de I+D+I del programa Horizonte 2020, en los que básicamente lo que se hace es identificar qué documentos normativos son necesarios para acelerar el acceso al mercado de esos nuevos productos, de esos nuevos servicios innovadores, en condiciones de compatibilidad, de seguridad y de respeto con la legislación vigente y el estado del arte en ese momento. De tal manera que nuevamente ese nuevo producto, ese nuevo servicio
acceda al mercado generando confianza a sus clientes y evitando reticencias y rechazos, que son las grandes barreras que en muchas ocasiones se encuentran. En ámbitos, bueno, pues estamos trabajando en ámbitos, como se ve desde esa imagen, de digitalización de la industria, a temas que tienen que ver con la sanidad avanzada o temas bueno, pues el Green Deal, la economía circular, etcétera, etcétera. Pero es un cambio de paradigma muy importante a traer aguas arriba de los procesos de innovación, la normalización como herramienta que facilita el acceso a los mercados. La segunda actividad principal de UNE es la cooperación internacional. Es una cooperación internacional destinada a facilitar el comercio internacional. Lo que veis en esta diapositiva es un informe que lanzamos a principios de año muy orientado al mercado de Latinoamérica. Esta actividad lo que pretende es armonizar, en definitiva, armonizar la normativa a ambos lados del Atlántico, en este caso. Muchos de nuestros homólogos, los organismos de normalización de América, son entidades públicas, son entidades que forman parte del gobierno de esos países y, por lo tanto, tienen capacidad y autoridad regulatoria. El hecho de intensificar las relaciones con ellos y facilitarles el acceso a nuestro cuerpo normativo en español, y ese es un elemento de valor importantísimo, el poder facilitarles en español el acceso a las normas ISO, a las normas IEC de la Comisión Electrotécnica Internacional, es una ventaja tremenda a efectos de minimizar la competencia que suponen las normas de los Estados Unidos y, por lo tanto, facilitar el acceso a esos mercados a nuestra industria. Nuevamente, es una capacidad de influencia muy grande y es una línea que estamos intensificando para armonizar esa normativa y, a la vez, facilitar la identificación, la homologación de certificados de acceso a esos mercados, de certificados en aduanas, de procedimientos de análisis de mercancías en aduanas antes de acceder a esos mercados. Y esta es una de las líneas que estamos intensificando en los últimos tiempos. Claro, los tiempos van avanzando y hablábamos antes un poco de innovación. Y si hay un elemento que es referencia a efectos de la evolución de las políticas y de las acciones de las empresas en el medio-largo plazo, de aquí a los próximos 10 años, es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Agenda 2030 de Naciones Unidas nos va a condicionar, ya nos está condicionando, y de hecho todo lo que viene a ser el concepto de sostenibilidad es una de las herramientas clave a efectos de salir y de recuperarnos de la crisis en la que nos encontramos. Hace 2 años, escasamente, en la Asamblea General de la ISO, en Ginebra, nos visitó un representante del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y nos compartió una serie de mensajes que, claro, a día de hoy están mucho más interiorizados en las organizaciones, pero que en aquel momento nos resultó un tanto sorprendente, y era precisamente el enfoque desde el plano empresarial de las ventajas que le ofrece a las organizaciones la orientación de sus estrategias, la orientación de sus actividades hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que les resultan de aplicación. Y lo que nos venía a decir aquel caballero era que, a efectos de las organizaciones, y verdaderamente aplica tremendamente en la situación actual, el primer elemento de ventaja que ofrece el orientar nuestras actividades a la Agenda 2030 es la concepción de la gestión de riesgos y de las oportunidades que nos ofrece la gestión de esos riesgos. Como digo, es súper evidente y clarísimo en la situación que nos encontramos actualmente. Pues bien, ISO dispone de una norma que es la ISO 31000, adoptada por UNE como parte de nuestro catálogo normativo nacional, que es una herramienta, que es una guía maravillosa, sencillísima, de utilizar por cualquier tipo de organización a efectos de meter la cabeza en qué es eso de la gestión de los riesgos, cómo gestiono mis riesgos, cómo me paro a pensar, cómo me organizo y cómo, a partir de ese momento,
tomo acciones para minimizar riesgos y aprovechar oportunidades. La segunda de las líneas que indicaban de valor para las empresas el orientar sus actividades hacia el cumplimiento de los ODS era la actuación en el capítulo de buen gobierno corporativo y transparencia. Cómo las organizaciones y cómo la sociedad, de algún modo, nos va demandando cada vez más ser ejemplares en materia de buen gobierno y de transparencia. Pues bien, nuevamente en este ámbito, la ISO ya desarrolló hace unos años la norma ISO 37000, relativa a buen gobierno corporativo, y nosotros a nivel nacional en UNE venimos desarrollando en los últimos tiempos un conjunto de normas relativas a compliance, al cumplimiento normativo, compliance legal y compliance fiscal. Hemos lanzado dos normas que son la UNE 19.601 y 19.602, que son verdaderamente referencia a efectos de la gestión de estos elementos dentro de las organizaciones. Y la tercera línea, nuevamente súper evidente a día de hoy, no tanto hace escasos 2 años, es la necesidad de colaborar. Ya no estamos solos, ninguna organización está sola, ninguna organización sola puede llevar a cabo sus objetivos, ni sobrevivir, ni generar valor para sus grupos de interés. Y eso nuevamente la ISO dispone de un documento que es la norma ISO 44001, también adoptada en español como norma UNE, y que nuevamente es una guía sencillísima y facilísima para interiorizar la gestión de esas actuaciones dentro de nuestras organizaciones. Todo este enfoque es el que contempla la última revisión que se hizo, la última versión vigente de la ISO 9000. La ISO 9000, que es la norma más famosa de la ISO, la más implementada por millones de organizaciones en todo el mundo, también en España, su última versión precisamente incorpora los elementos de la gestión de riesgos y de la consideración de los intereses de nuestros grupos de interés, elementos clave. De todo esto, ¿por qué destaco ahí esos 4 objetivos de desarrollo sostenible, el 9, el 11, el 12 y el 13? Pues porque de todo nuestro cuerpo normativo, de un análisis que hemos realizado de las 30 y pico mil normas que os indicaba al principio que tenemos, estos 4 ODS son aquellos para los que disponemos de más normas para facilitar a las organizaciones su alineamiento hacia con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, todo esto en el contexto en el que nos encontramos, que, bueno, aquí lo que he puesto en la diapositiva, pues ya estamos todos cansados también de ver estos datos, ya veremos si es una V, si es una M, si es un símbolo de Nike o lo que quiera que sea. El hecho es que, bueno, tenemos o las previsiones apuntan a que de aquí al año que viene, sí o sí, vamos a recuperar, y a efectos de esa recuperación, las normas y la actividad de normalización pueden jugar un papel importante para ayudar a las organizaciones en ese proceso de recuperación y a aprovechar esa pista de lanzamiento que se está construyendo. Vigilancia tecnológica. A la vista de todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, pues cobra mucho más sentido ese elemento de la vigilancia tecnológica o de la normalización como una herramienta de vigilancia tecnológica. Normalmente todas estas normas que os he ido comentando tardan en elaborarse de media entre 2 y 3 años. O sea, que no son documentos que se hagan de manera rapidísima, aunque sí se pueden hacer de manera rapidísima si es que se quiere. Son los mercados, son vuestras organizaciones, son los sectores y las empresas los que determináis la evolución o la rapidez a la que queréis que evolucionen determinadas normas. Pues bien, como os decía antes, el hecho de publicar 1.800 normas al año, el hecho de que en nuestro programa de trabajo actualmente tenemos 3.600 proyectos de norma y, como os decía, el 80% de ellos de ámbito europeo e internacional, que van definiendo cuáles van a ser las exigencias del mercado, tanto en el plano regulatorio de políticas públicas como en el plano de relaciones contractuales privadas, van definiendo cómo va a ser el mercado, cuáles van a ser esas exigencias dentro de 3 años. Tener la capacidad de acceder a ello y de reaccionar y de posicionarnos a efectos de garantizar que no nos quedamos fuera de esos mercados, pues es una herramienta potentísima, fundamental.
Ahora, a mí de un tiempo a esta parte hablar de reaccionar ya, la verdad es que me resulta hasta frustrante. Yo creo que en lo que tenemos que estar no es en reaccionar, es en liderar. Y por eso al principio hacía especial énfasis en el número de responsabilidades internacionales que va adquiriendo España, vuestras organizaciones, el tejido empresarial español en el desarrollo de estándares internacionales. Estos son conceptos que nuestros colegas nórdicos o Alemania, por descontado, o Suecia, yo que sé, por mencionar algunos, pues tienen súper interiorizado. Nosotros estamos aprendiendo en ello todavía, pero más que reaccionar, lo que nos ofrece es la posibilidad también de liderar. Y liderar significa influir incorporando nuestra tecnología, nuestro saber hacer, nuestra forma de hacer las cosas en esos estándares globales, en esos estándares europeos, que van a ser los que definan los mercados dentro de 2 años, que parece mucho tiempo, pero no es tanto tiempo en la definición de estrategias de las organizaciones. De alguna manera, y aquí no he puesto más que un par de ejemplos, perdón, he puesto un par de ejemplos muy vinculados a este sector al que me dirijo hoy, que son pues todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles o el tema del Hyperloop, de los trenes de ultra velocidad, que efectivamente son ámbitos que están desarrollándose por desarrollar y en los que ya se está iniciando la normativa. Y en los que precisamente en estos ámbitos España está siendo líder a nivel global, tanto en el ámbito de ciudades inteligentes, en el que las normas UNE que desarrollamos primero a nivel nacional se han llevado posteriormente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la mano también de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en su momento, y el Hyperloop con Chopin y con algunas de las empresas de las spin-offs innovadoras más potentes a nivel mundial, pues también, junto con los colegas holandeses, estamos liderando el desarrollo de los futuros estándares para el despliegue de esta tecnología y para procurar que se genere un mercado y que ese mercado lo lideren nuestras organizaciones. Esto es lo que quería compartir para dejar ver pues, de qué manera efectivamente esta actividad de normalización contribuye a las 2 herramientas fundamentales para ayudarnos a recuperar o aprovechar la recuperación de esta crisis. La vigilancia tecnológica, quizás desde una perspectiva más pasiva, más reactiva, y la inteligencia competitiva desde una perspectiva más proactiva, más de liderazgo y de hacer uso de estas herramientas y de lo que nos ofrecen. Había preparado también un pequeño vídeo vinculado con esto que no sé si será posible ponerlo para ya terminar mi exposición y a vuestra disposición, Ricardo, y para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Estamos en el laboratorio de Quilosa Selene Iberia. Fabricamos productos para el sellado de fachadas, espumas y selladores para instalar ventanas de una manera térmicamente eficiente. Son productos a priori invisibles, pero que tienen un papel muy importante en la construcción. FCC Construcción es una gran empresa constructora, una de las primeras constructoras del mundo. Ha llevado a cabo las mayores obras del mundo, en concreto la mayor obra que se ha licitado jamás, que es el Metro de Riad. Esas grandes obras necesariamente tienen que ser obras en colaboración con tanto el cliente, socios, proveedores. Estamos en un mundo en el que tenemos que hablar el mismo idioma con todas las partes interesadas, y la única manera de hablar el mismo idioma es con la normalización. Saint-Gobain es un líder mundial en la fabricación de tuberías de fundición. Es fabricante de tuberías de pequeño hasta gran diámetro, tuberías de diámetro 100, de diámetro 80, hasta 2 metros de diámetro. A la hora de optar a concursos públicos, quizá la problemática era tener unos criterios muy claros y poderlos transmitir de forma transparente, en el sentido de cómo estos beneficios realmente acaban siendo eso, ¿no? Algo que pueda disfrutar la sociedad. En el sector de la construcción, la normalización es
fundamental. Hace falta unas reglas de juego muy claras para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Si las reglas no están claras, es como querer jugar al ajedrez con un tablero de parchís. Es imposible. La normalización es tan importante y facilita tanto el acceso a los mercados universales que en los lugares en los que de hecho la cultura es tan absolutamente distinta como por ejemplo Riad, la normalización nos ha permitido trabajar como en casa en definitiva. Saint-Gobain confía muchísimo en la normalización nacional, europea e internacional, sobre todo porque es un motor de innovación. Las normas nos hacen estar en la vanguardia, nos hacen ser líderes, nos hacen innovar. Muy lejos de pensar que las normas pueden ser un obstáculo, que siempre nos encorsetan demasiado, las normas son todo lo contrario, son innovación, son desarrollo, son conocimiento. UNE y sus normas clarifican qué es lo que se espera de nuestros productos, cómo se van a usar, para qué sirven, en qué condiciones se aplican. Entonces sirve para que todos nos entendamos y estemos jugando a lo mismo. Una construcción de calidad que respete la legalidad y en la cual todos los elementos cumplan su función. El papel de UNE es un papel fundamental. Está siendo un actor integrante de grandes equipos de trabajo en las mayores y principales normas que están actualmente en desarrollo, participa y hay una labor de modernización que están llevando actualmente a cabo que sí se está notando. Estamos viendo cómo UNE es capaz de llegar más lejos, facilitar el acceso a normas y de facilitar su cumplimiento. UNE aporta muchísima transparencia y muchísimo conocimiento en todas sus fases. Por ejemplo, en la fase de elaboración de normas tenemos conocimiento real de las necesidades de todos nuestros clientes, de todos los usuarios. En las fases de votación participa absolutamente todo el mundo. En la elaboración de normas internacionales podemos conocer la legislación in situ. Aporta tantísimas cosas que nosotros no podemos contemplar otra posibilidad que no sea estar y seguir apoyando a UNE. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu interesante ponencia, que estoy seguro que ha servido para que muchos de nuestros asistentes hayan ampliado y hayan puntualizado acerca de su conocimiento sobre la importancia de la normalización, la potencia que intrínsecamente una normalización tiene para generar en las empresas una mayor capacidad de desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas que han hecho tanto los espectadores, yo te voy a hacer como de cosecha propia. Yo quiero, me vas a permitir que antes de hacerte la primera pregunta haga un breve paréntesis para tener un recuerdo emocionado hacia las víctimas de la pandemia y nuestro apoyo, solidaridad y consuelo a sus familiares. Hecho este paréntesis, me gustaría, conectado con este tema tan candente que desde hace 3 meses largos nos está afectando de una forma tan directa, es que nos contaras las actuaciones y las actividades que ha desarrollado UNE en favor de la industria y en favor de las personas en general, de los afectados en general, durante el periodo de alerta en el que todavía seguimos en el día 21. Sí, pues gracias, Ricardo. Pues la verdad es que te agradezco la pregunta porque sí que creo que ha habido un par de actuaciones bastante relevantes. Mira, desde el día 1 prácticamente, bueno, imagino que tú conoces perfectamente, la mayoría de las personas que nos acompañan quizás no lo conozcan, las normas UNE o la comercialización de las normas UNE pues la fuente principal de nuestros ingresos, del modelo de financiación de la actividad de normalización en España, pero en ese momento, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, se generó una corriente clara para facilitar el acceso a las normas de fabricación de equipos de protección individual y de productos sanitarios. Hemos estado hablando toda la conversación hasta ahora, lógicamente, y en este foro no puede ser de otra manera, del ámbito de la construcción, industria más pura y dura,
entendida, pero también existen, lógicamente, todas las normas para la elaboración de las famosas mascarillas con la guerra que han estado dando durante este tiempo, los diferentes tipos de equipos de protección individual, etcétera, pues se hacen y se fabrican conforme a normas UNE. Pues bien, pusimos a disposición gratuita de las empresas españolas, de los usuarios, estas normas con dos objetivos fundamentalmente. Por un lado, facilitar la reconversión de las líneas de producción de aquellas industrias textil, química, alimentación, bebidas, que querían pues intentar fabricar o producir batas, mascarillas, guantes, los geles de desinfección, etcétera, etcétera. Y prácticamente a día de hoy se han descargado más de 40.000 ejemplares de esas normas, lo cual hemos contactado desde la Unidad Militar de Emergencias hasta una destilería de whisky sorprendente a efectos de esa reconversión que estamos hablando, ¿no? Luego, por otro lado, hubo un proyecto muy concreto que deja ver esa relación y esa colaboración público-privada para la elaboración específica de dos nuevas especificaciones para las mascarillas higiénicas, que son las que llevamos todos a día de hoy por la calle y todavía con más INRI desde que el decreto de ayer o de antes de ayer, ¿no?, ha indicado que van a ser obligatorias hasta el final de la pandemia, ¿no? Pues bien, todas esas mascarillas higiénicas, que son las que llevamos mayoritariamente por la calle, o las quirúrgicas, se hacen conforme a estas especificaciones. He hablado también durante la presentación de las normas de gestión de riesgos, de planes de continuidad, que tampoco quiero incidir sobre ellas, pero un poco por compartir algunas ideas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es: ¿cómo puede ayudar las normas para la recuperación de la crisis? Es decir, como el daño colateral de la pandemia que estamos sufriendo, estamos sumidos en una importante crisis económica que ya apuntan desde diversas instituciones que representará pues una disminución del orden del 14%. Bueno, ahí hay un baile de cifras, pero las últimas parece que se centran en ese entorno sobre el PIB. Entonces, ¿cómo la normalización, las normas en general, pueden ayudar para la recuperación de la crisis, tanto a nivel nacional como a nivel internacional o a nivel europeo, que es un poco, digamos, lo que tenemos más próximo? Pues sí, bueno, he hecho un poco precisamente las referencias a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia venían por ahí, pero mucho más, de una manera mucho más concreta. Hace escasos días la COE ha publicado un documento que es la Estrategia España para la recuperación de la crisis, y ahí identifica una serie de elementos, o invita a identificar una serie de elementos que sirvan de palanca para aprovechar o para ayudar en esa recuperación. Y ahí habla de la digitalización y vinculada a la digitalización, pues la ciberseguridad correspondiente, ¿no? Y esos son ámbitos en los que nuevamente nuestro cuerpo normativo es muy potente. El año pasado publicamos dos especificaciones, que son la especificación UNE 60 y la especificación UNE 61, de apoyo a la digitalización de la industria. Nuevamente son documentos muy sencillitos, son documentos guía que lee uno mismo y prácticamente está visualizando cómo interiorizarlos en sus organizaciones. Pues esos son dos elementos clave para apoyar ahí. De sostenibilidad y de ODS ya he hablado bastante antes, pero yo creo que es claro que ese elemento sostenibilidad, desde las diferentes perspectivas que cubre, pues ahí tenemos un montón de normas, y de hecho hay una iniciativa internacional de la ISO, que está aún en periodo de voto, o sea, ni siquiera se ha iniciado sus trabajos, para hacer una norma ISO asimilable en estructura a los sistemas de gestión de la 9001, pero orientada precisamente a facilitar a las organizaciones su gestión de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y creo, sinceramente, que va a ser una norma rompedora de aquí a 2 años, que será cuando
cuando esté disponible. Pero además de eso hay dos elementos, Ricardo, si me permites, fundamentales y en los que sabes que en UNE estamos trabajando mucho, que son la vigilancia de mercado y el uso de las normas en la contratación pública. En la vigilancia de mercado, que hemos constituido recientemente el Observatorio de Vigilancia de Mercado, tiene una importancia fundamental a efectos de la recuperación, de garantizar que los productos en el mercado cumplen. Y es muy importante sensibilizar a las administraciones públicas, a las comunidades autónomas principalmente, sobre la importancia de verificar el cumplimiento de los productos que están en el mercado, que lo que entra de fuera de la Unión Europea verdaderamente cumpla como cumplen nuestros productos. Y el segundo elemento, que era el de la contratación pública, que os voy a contar, y especialmente a vuestro sector. Es un elemento tractor. De hecho, me parece que tu presidente está próximamente participando en un seminario que habla de este asunto, de la contratación pública, con la presidenta de Oirescon, con quien tenemos muy buena relación también, de lo importante que es que en las licitaciones de compras públicas se haga referencia adecuada a las normas que deben cumplir los productos y los servicios contratados, así como los procesos de verificación de ese cumplimiento. Entonces, son varios elementos que bien orquestados pueden contribuir a la recuperación de la crisis. Muchas gracias, Javier. Te paso a continuación algunas preguntas que nos han hecho los asistentes. La primera, de Jorge Riobó, nos comenta, dice: veo que no ha profundizado en la norma UNE 166.006. Actualmente, ¿qué tipo de empresa, organización está incorporando a sus procesos de innovación esta norma? Bueno, no sé exactamente cuál es esta norma, porque tenemos 50.000, 30 y pico mil en vigor, pero sé que es de la familia de los procesos de gestión de la innovación, la serie 166.000. Hombre, yo entiendo que cualquier organización que esté gestionando que quiera gestionar de una manera ordenada sus actividades de innovación, ya sean participación en proyectos con terceros, en colaboraciones, ya sean proyectos con financiación propia, ya sean con financiación ajena, con colaboraciones con universidades, procesos de protección de su propiedad intelectual, de garantizar que esa propiedad intelectual queda recogida o no queda excluida, que no es exactamente lo mismo, de las normas que van a aplicar en el mercado dentro de 2 o 3 años. Cualquier organización que esté en ese meollo encuentra en estas normas guías y herramientas que les van a ayudar a dar pistas sobre cómo gestionar eso de una manera adecuada y ordenada. Matías Beberino nos comenta: ¿qué norma regula el tratamiento de los residuos de hormigón fresco y agua en la industria del hormigón, industria de la construcción y obras en general? Pues mira, yo comprendo, como tú dices, que el preguntarte por una norma específica puede ser un poco complicado, pero hago uso de tu memoria, que sé que es buena para... Ni el intento de parecer que me lo sé, porque no me la sé, sinceramente. No sé ni si existe, entiendo que es posible que sí. Y si no, existen los canales para elaborarla. En cualquier caso, lo que sí puedo hacer, entiendo que desde la organización del webinario tenéis al menos el email de las personas que están haciendo las preguntas. Efectivamente. Podemos hacerle llegar la respuesta a esta pregunta. Iba a decir mañana mismo, hombre, mañana no, que es sábado, pero entre el lunes y el martes le estamos haciendo llegar la respuesta porque la tenemos, la información. Fenomenal. Otra pregunta que nos hace José Enríquez es: ¿habrá una revisión normativa en todos los ámbitos industriales por culpa del COVID-19? ¿Es necesario? ¿Habrá algún cambio al respecto? No Esto creo. enlaza un poco con la pregunta de qué hacer para salir de la crisis, pero como más centrada, más específica sobre lo que tú crees. Mira, vengo precisamente, hemos tenido esta semana, vengo como si hubiera estado de viaje, porque en realidad no he salido de mi casa, pero hemos tenido esta semana las reuniones del Consejo
de administración de la ISO. Y lógicamente hemos estado hablando mucho de esto. ¿Por qué? Porque estamos finalizando la elaboración de la estrategia de ISO para el año 2030. Y hemos hablado de esto, lógicamente. Mi respuesta es no. No va a haber una revisión normativa por culpa del COVID. Desde mi perspectiva, lo que sí va a afectar y va a impactar a la normativa de arriba a abajo va a ser la agenda política de la Unión Europea para estos próximos años y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde, el Green Deal, todo lo que tiene que ver alrededor de lo verde y alrededor de la digitalización. Eso sí que va a impactar el concepto de sostenibilidad en general y la digitalización. Eso sí que va a impactar y va a hacer revisar al menos las normas nuestras. Evidentemente entiendo que también en el capítulo regulatorio va a tener un impacto importante. Lo que no sé es la carga reguladora o en qué medida se permitirá que los propios mercados vayan evolucionando de una manera ordenada con legislación light o soft regulation, como dicen en Bruselas. Mira, Vicente Gutiérrez nos comenta que la economía circular se está normalizando en el Comité Técnico 323, pero ¿cómo se va a abordar las modificaciones de tantas normas que llevará asociada? Sí, mira, esto está muy bien con la anterior, efectivamente. Pues la economía circular se está normalizando en el 323, que es el Comité Técnico de Normalización, que está haciendo seguimiento de un programa normativo ISO en esta materia, pero el concepto de economía circular, conceptos como el ecodiseño o lo que sea, o el cambio climático, impacto del cambio climático, eso se está normalizando en otros comités. O sea, los conceptos, el concepto de economía circular y de cambio climático es tan amplio que lo que hemos constituido en UNE ha sido una comisión consultiva sobre economía circular que depende de nuestra junta directiva y desde ahí, con la participación de todos los sectores interesados, que son muchos, como habéis podido ver en la diapositiva inicial, lo que hemos hecho ya, en primer lugar, ha sido un documento guía de sensibilización para todos los sectores, para todos los comités técnicos, a efectos de que vayan anticipando cómo va a impactar este asunto en sus normas actuales, en qué manera tienen que incorporar o tendrán que incorporar obligatoriamente o porque ellos entiendan qué es lo que tienen que hacer a efectos de cumplir con los objetivos de descarbonización, etcétera, en los marcos temporales en los que les obligue cada caso y cómo van a incorporar esos elementos en sus normas. Ya hemos hecho ese primer documento de sensibilización que da unas directrices y aporta unos ejemplos de ámbitos en los que ya se ha hecho. Pero lógicamente esto no lo estamos haciendo solo a nivel nacional, también a nivel europeo se ha constituido dentro del CEN, del Comité Europeo de Normalización, el órgano correspondiente para coordinar estas actuaciones y, como os decía, también pues vamos a, precisamente la semana que viene, tengo una reunión con la DG Grow de la Comisión Europea para hablar de estas cuestiones, para ver cómo coordinamos el despliegue de las políticas públicas de la Unión Europea con el desarrollo de las normas técnicas que al final son las que aterrizan todo esto y hacen que sea factible para las empresas, ¿no? Y ya por la última pregunta, nos comentan que el impacto de que habla sobre las políticas europeas en la normalización industrial, ¿en qué segmentos de la industria de la construcción crees que tendrá mayor incidencia? Maquinaria, producción de materiales. Ya sabes que Potencia es una revista muy centrada en maquinaria de construcción y bueno, y el foro Potencia está muy focalizado en lo que es el sector de la construcción. Por tanto, bueno, pues hay una mayor inquietud o necesidad de conocer qué incidencia tendrá, en qué segmentos industriales de la construcción tendrá mayor incidencia este impacto de que habla sobre las políticas europeas. No sabría decirte, es tanto sin maquinaria. Hombre, productos, yo creo que producción de materiales e infraestructuras, sin lugar a dudas.
El capítulo maquinaria o el propio capítulo de productos de construcción también está teniendo su evolución en el marco normativo y está teniendo también, y dentro de esa evolución lógica, pues estamos teniendo nuestros debates y las reconsideraciones sobre cómo debe evolucionar esa normativa para que cumpla esos objetivos de sostenibilidad, pero que a la vez no sean una carga administrativa insufrible para la industria. Entonces, yo me atrevería a decir que sí a producción de materiales y de infraestructuras por la parte del concepto sostenibilidad, y en el capítulo maquinaria y productos de construcción, pues una evolución también. El reglamento de productos de construcción ya interioriza desde hace años, pero todavía está viendo cómo acaba de gestionar el elemento de sostenibilidad, pero en maquinaria, pues lo que se está viendo es una evolución cada vez más a estándares globales, no tanto estándares que respondan solo al mercado europeo, sino estándares globales y que esos a su vez sirvan en el plano europeo. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, insisto, tanto por tu ponencia como por tu intervención, tus respuestas a las preguntas que nos han ido generando. A nuestros asistentes quiero comentarles que, como saben, el hilo conductor de este foro siempre ha sido una presencia importante de la construcción. Pues el hilo conductor es servir a las personas involucradas y el sector, y de esta manera a la estructura soporte de la ayuda regulatoria que aporta la normalización. Y a continuación vamos a hablar de las prioridades de la industria europea y también de las ayudas de la internacionalización que ofrece el ICES para nuestras empresas, para que nuestras empresas puedan aprovechar las oportunidades y competir con los retos que actualmente el mercado mundial les ofrece. En ese sentido, aunque en nuestra página web pueden ver la programación de las próximas intervenciones, sí les quiero confirmar que la próxima cita la tenemos para el día 26 de junio, es decir, para dentro de 2 semanas, también a las 10 horas, en la cual, siguiendo este hilo conductor que les hablaba antes, pues Domenico Campogrande, que es el director general de FIEC. FIEC es la Federación de la Industria y la Construcción Europea, la que acoge a todas las federaciones nacionales de la industria de la construcción. Pues Domenico nos hablará de las prioridades de la industria europea de la construcción en el periodo 2020-2024. Y para terminar esta primera fase antes del periodo de verano o periodo vacacional, con la intervención del ICEX de Javier Serra sobre el tema de la internacionalización y las ayudas que el ICES puede aportar y puede ofrecer a nuestras empresas. Entonces, creo que con estas 4 intervenciones de carácter general, la primera fue, de alguna manera, estábamos obligados emocional y profesional y por el sector de la maquinaria de construcción a hacer los comentarios referentes a la feria de SMOPIC, que fue la primera, y las otras 3 un poco a centrar cuál es la posición del sector de la construcción, cuál es en Europa como medida más próxima y qué facilidades podemos tener los que estamos involucrados en este negocio para acceder a ello. Luego, finalmente, agradecerles en primer lugar su presencia y su asistencia a todas las personas que han contactado con nosotros y, por último, pues como les he dicho antes, invitarles a volver a compartirla dentro de 2 semanas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Javier, de nuevo, y hasta el próximo día. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.